Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. 3:25. Che, dijimos que no transmitimos la fiesta cítrica y Rod creo que se bajó. Rod, vamos a armar una cenital por ahí va a haber. Sí. O que venga, Que Rod. venga, claro, qué transmisión. Que venís, Rod. Insultaba a sus oyentes. Sí, venía tipo, que no iba a venir, pum. ¿Qué loco? ¿Qué hace? Estamos así porque el mundo está cada vez más enrarecido, o no siempre estuvo así, pero nosotros crecimos y ya no tenemos la protección de la infancia para caer de lleno en la adultez a este mundo tan extraño, tan particular, donde las ministras duran 45 días, donde el presidente se pelea con el hermano y donde un dúo de jóvenes le dan unos buenos tomatazos, de jóvenes, Sí. unos buenos tomatazos a una obra de Van Gogh con lo cara que está la salsa de tomate. Balu Tealdo, ¿qué tenés entre manos? Muy bien, como vos bien supiste introducir a esta hermosa columna que vamos a hacer hoy, que toca por el lado del arte, del lado social del arte, porque yo de lo otro lamentablemente no tengo idea, sino es de la vida social que generamos como seres humanos. Hace más o menos una semana, supongo que la mayoría de los que están escuchando se habrán enterado de una manera u otra, 2 jóvenes activistas ambientalistas lanzaron, como acá bien se muestra en la pantalla, una sopa de tomate a uno de los cuadros más conocidos de Van Gogh, llamado Los Girasoles, en la National Gallery de Londres. Y acto seguido de eso, se colocaron pegamento en sus manos y pegaron la mano a la pared, ¿no? Todo esto para transmitir un mensaje en contra del cambio climático en general, ¿no? Porque son manifestantes ambientalistas, pero no solo eso, sino que en contra de lo caro que está, de la explotación del petróleo que realiza Inglaterra y además los altos precios que esto conlleva y que eso hace que el costo de vida sea muy alto, ¿no? Porque recordemos que además el petróleo se utiliza, ¿no?, para muchísimas cosas en nuestra vida cotidiana, que hace que lógicamente uno lo pague indirectamente en distintas cosas, ¿no? Total. Y de hecho la agrupación, que fue conformada en febrero de este año, o sea, relativamente nueva, se hace llamar Just Stop Oil, ¿no? Como simplemente paren con el petróleo, podríamos decir, claro. Una traducción así un poco Córtenla rápida. ya con el petróleo. Claro, exacto, en relación a esta explotación. Pero ¿por qué traemos a colación este hecho a nuestra columna de todos los viernes? Ajá. Porque uno de los gritos, ¿no?, o realizaron este acto al grito de una de las manifestaciones de estas chicas era ¿qué vale más, la vida o el arte? Uh-huh. ¿No? ¿Qué vale más, la protección de una pintura o nuestro planeta Tierra? Justamente haciendo referencia a, están pasando un montón de cosas y ustedes están mirando un cuadro, ¿no? O en nuestro país, en Inglaterra en este caso, valoran mucho más la protección de un cuadro, en este caso los girasoles de Van Gogh, que lo que está sucediendo en relación al cambio climático, donde por supuesto grandes países europeos tienen una jugada bastante fundamental, ¿no? Total. Entonces, me parece interesante el debate que se armó, no solo por como la pregunta que ellas formulan, ¿no? ¿Qué vale más, un cuadro o la vida? Sino el repudio que se armó a partir de estos hechos. Sí. Que si bien creo que uno de sus objetivos fue logrado en relación a que se conoció mundialmente, ¿no?, este accionar, el de ellas, sí. Pero no solo eso, sino que igual recibieron muchísimo repudio diciendo ¿por qué se meten con las obras de arte, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cuadro de Van Gogh con esto que ustedes hicieron? ¿Cómo van a dañar, ¿no? Una de las preocupaciones prácticamente mundiales era que ese cuadro esté dañado. Que además tenía una plaquita por Que además tiene una placa de vidrio y después vamos a volver sobre eso. Y el cuadro no fue dañado y el marco fue apenas manchado, ¿no? Por la sopa que tiraron. No te angusties, me angustia porque Van Gogh es amigo y me duele. Entonces, bueno, como todo el repudio que surgió a partir de esto, ¿no? Y entonces hay mucha teoría en relación a historia del arte y la valoración del arte que tiene en la modernidad, ¿no? En la actualidad, que por supuesto es distinta a la que tuvo en otras épocas históricas, y ahí nos vamos a indagar hoy, en la columna de hoy.
voy a empezar diciendo que hay un rol fundamental en todo esto que es la originalidad de lo que justamente se coloca como una obra de arte, ¿no? En la actualidad, que no existió siempre, obviamente, porque ¿de dónde surge el problema, no de la originalidad? Surge el problema de la reproducción. Cuando de repente comenzaron a ver en la historia, ¿no? de la humanidad medios que permitían reproducir este tipo de obras, la preocupación empezó a ir por el lado de cómo nos damos cuenta cuál es la original, Claro, ¿no? ¿Y claro. qué hacemos? Porque no es lo mismo. Y hoy en día yo creo que nos pasa a todos esa sensación de, obvio que está muy lindo tener un póster de La Noche Estrellada, por ejemplo, pero no tengo el cuadro de La Noche Estrellada. La cinta de producción que podía repetir, replicar constantemente el original ad Claro, infinitum. exacto, exactamente, ¿no? Entonces, la originalidad juega un peso muy importante en toda esta historia y en todo este repudio que se armó alrededor de eso, ¿no? Porque es justamente lo original de una reproducción, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces con las fotos, con todo lo que es relacionado al arte, básicamente. Puede encontrarse en otros lugares, ¿no? Pero lo que nos llega hoy es en el ámbito de lo artístico y lo que llega a ese mundo, ¿no? Y las obras terminan, este tipo de obras, terminan valorándose, y esa palabra también va a ser muy importante a lo largo de la columna de hoy, terminan adquiriendo un valor por lo que es, efectivamente, y no por lo que quiere transmitir, ¿no? Digo, obviamente uno se puede parar frente a una obra de arte o, por ejemplo, frente a los girasoles de Van Gogh y sentir determinadas cosas que le recuerde a algo que emocionalmente te remueva, pero claramente ese cuadro, ¿no? Está valuado en millones de dólares y eso es lo que tiene... ese valor es el que pesa más, ¿no? Claro, ese claro. valor de mercado, Claro. no el valor artístico en sí. Claro, no es afecto necesariamente, por más que lo que tengamos hacia el cuadro, sino el precio que señala el Exacto, mercado. por eso empieza a valer por lo que es. Este cuadro lo pintó Van Gogh, un pintor que en su época no era ¿no? valorado y que encima se murió pobre y que recién después de eso, digo, más allá de lo que dice que tiene un montón de técnicas artísticas que son increíbles, ¿no? De lo que puede llegar a transmitir ese cuadro, de repente se vuelve todo enmarcado en una cosa, ¿no? Y en ese cuadro en específico no vale, si a mí alguien me tira, ¿no? Una lata de sopa sobre el póster de los girasoles de Van Gogh que yo tengo en mi casa, lo tiro y me compro otro, porque Claro. no es el que pintó Van Gogh, ¿no es Claro, cierto? claro. Bien, ahora, si bien se dice que ese precio que le ponen en el mercado, ¿no? Depende del valor espiritual que se tiene. ¿Por qué la palabra espiritual? Porque lógicamente nos estamos metiendo en un campo en el que para mí tiene dos grandes ramas, ¿no? Existe esta parte más racional dentro del mercado, dentro del sistema capitalista en el que vivimos, en el que participan, ¿no? Obviamente el arte participa como un capital más, en Claro, cierto sí, sentido. por supuesto, claro. Em, Hay una entrada para el museo, hay Claro. un sistema, una economía del arte. Exacto, exacto. Digo, es un capital de compra-venta más el arte, pero también por supuesto que tiene su rama justamente emocional, algo que va más allá del Obvio. sistema en el que nos integramos, ¿no? Obvio. Y entonces esto se retroalimenta, digo, estas dos ramas por supuesto que dialogan, pero bueno, tienen como sus funciones por separado. Entonces, si bien se dice que el precio en el que está evaluado en el mercado este tipo de obras de arte, bueno, pensemos también, no sé, la Mona Lisa, ¿no? O sea, piensen en todas las obras de arte así que ustedes digan como históricas, ¿no? Pináculos del Icónicas, arte, sí, claro, sí. exacto, y que encima están en los museos europeos Claro. más caros, ¿no? Más valuados y qué sé yo, históricamente hablando. Se dice que ese valor que tiene el mercado es por el valor espiritual que le confiere. Pero es un poco falsa, ¿no? Esa premisa. Es por todo esto que venimos hablando. Porque esa espiritualidad puede pasar por muchísimos otros lados que no sea simplemente ver al original. Claro. Porque se evalúa mucho más por lo que es y no por lo que dice, por la emocionalidad que pueda llegar a transmitir eso que estamos viendo. Entonces, justamente es un poco falsa esa espiritualidad porque sigue dependiendo de ese valor que tenga en el mercado y sigue jugando como un capital más dentro de este mundo en el que nos encontramos. Y como veníamos diciendo antes, todo este biribiri empezó por lo que es la reproducción, porque si antes no existía tal cosa, nadie se preocupaba por esa originalidad porque no cabía duda
Claro. de esa originalidad, ¿no? Cuando no se podía reproducir eso que vos me estabas mostrando, no importaba, era algo que no se podía, que no se concebía. Ahora, no solo eso, sino que también como esta originalidad juega mucho como con una función bastante nostálgica, ¿no? De ese cuadro. Como se toman como reliquias prácticamente sagradas. Lo que nos quedó de Van Gogh, lo que tenemos de él. Claro, exacto, lo que nos quedó de esa persona que pudo hacer eso. Y el pasado como algo auténtico, ¿no? Esa autenticidad que se construye todo un halo alrededor de esa autenticidad y que si yo lo toco, ¿no? O hago algo para sacarlo de ese lugar, ese halo se empieza a caer. ¿Y qué se cae con ese halo? Muchas veces también esta cuestión del mercado, ¿no? O sea, hay una cuestión monetaria que sigue dando vueltas alrededor, o sea, no nos olvidemos de eso. Y no solo eso, sino que esta cuestión de autenticidad y qué sé yo, tiene que ver con algo que nos quedó de ese pasado al que solo pocos pueden acceder, ¿no? Cuando no existía esta reproducción masiva, no todo el mundo podía tener obras de artistas en su casa. Por supuesto, eran muy pocos los que la podían obtener. Hoy en día, ¿qué es lo que vale que podamos obtener? Una obra original de ese artista. Claro, ¿no? Claro. Cualquiera se puede comprar un póster. De hecho, yo ahora puedo agarrar mi celular, puedo googlear los girasoles de Van Gogh y puedo pedirle a los chicos que me impriman, ¿no? Esa foto y yo la puedo pegar en mi casa. Claro. Ahora, no es lo mismo que si yo voy a la casa de alguien y me dice, che, este es un Van Gogh original, sí. ¿no? Sí. Tiene un peso distinto y es claramente algo recontra los que pocos pueden acceder. Totalmente. Porque sabemos que sigue jugando de una manera bastante particular. Entonces, la manera de conservar también esa autenticidad, ese lugar al que pocos pueden acceder, una vez que ya existían estos medios de reproducción masiva, era transferirle, ¿no? Esta cosa de este poder que tiene la imagen única a directamente las cualidades del objeto. A esto decimos. Ya deja de ser único de acceder a esos girasoles que solo pueden venir a verlos en mi casa porque solo yo los tengo. Claro. Ahora de repente todo el mundo los puede ver. ¿Qué hago entonces? ¿A dónde transfiero esa autenticidad? A la cosa en sí, en concreto. Regresa. Exacto. Claro. Y cuando alguien la toca me pongo loco. Claro. ¿No? Sí. Eso básicamente es lo que pasa. Exactamente. Ahora, pensemos. Esta protesta que vimos hace una semana no es nueva, no es la primera y no es la única que sucedió en la historia. Y investigando para poder hacer esta columna, me enteré, que no sabía o no recordaba o nunca nadie me lo dijo, que en 1913 hubo una vandalización bastante importante de parte de unas sufragistas en Inglaterra, o sea, mujeres, ¿no?, que peleaban por su derecho a votar. Claro. 3 mujeres ingresaron en el Manchester Art Gallery en 1913 y dañaron aproximadamente 13 obras. Las dañaron directamente. Pero no cualquiera, o sea, no cualquiera obras que estaban ahí dando vueltas, sino estas obras lo que tenían en común era una representación de la mujer en un lugar muy sumiso, ¿no? Y entonces fueron a dañar específicamente esas obras. O sea, hay una intervención y hay cierto mensaje, ¿no? Al elegir determinadas estas obras de arte, ¿no?, que como venimos diciendo tienen un valor, una autenticidad, una originalidad, que transmiten algo y ellas fueron a atacar específicamente eso. Obviamente fueron repudiadas, ¿no? Claro. Como lo fue, tipo, este hecho. Estos activistas, exactamente. Entonces, a partir de todo esto, de lo que dijimos, podemos un poco concluir, ¿no?, que la violencia de las reacciones a todo este ataque responden, básicamente, a la importancia del arte como un símbolo, ¿no? Pero no solo eso, sino también como un poco como un pilar espiritual, como veníamos diciendo, del imaginario europeo. ¿Qué quiere decir? O sea, nos están tocando algo al que solo pocos podemos acceder, al que tiene un valor único, inigualable e irreproducible, porque por más de que puedas tener un póster en tu casa, no es lo mismo, obvio, ¿no? Obvio. Ese cuadro, los girasoles de Van Gogh están en ese museo en específico, en Londres, no está acá, y si estuviera acá no sería lo mismo, ¿no? O sea, no vale reproducirlo. Entonces, es interesante poner, y acá abrimos debate, ¿cómo se llama la columna? Para que el momento de que los el momento, para que posta de verdad, oyentes y nosotros debatamos a ver qué nos parece en relación a esto que sucedió, ¿no? ¿Se puede comparar y poner al mismo nivel
como hicieron estas chicas, de qué vale más, ¿sí? La preservación de una obra de arte o la vida. Es exactamente lo mismo, no pueden suceder las dos cosas a la vez, ¿por qué tiene que suceder una cosa así y otra no? Esa es una pregunta que se me ocurre, pero por el otro lado también, estas chicas que organizaron esta intervención, este hecho, estaban conscientes de que al cuadro lo cubría una lámina de vidrio y sabían que no lo iba a dañar al tirar eso. Pero creo que lograron uno de sus cometidos, que fue que efectivamente mundialmente la gente se entere de lo que hicieron, ¿no? Y de que de repente Inglaterra es uno de los grandes países que tiene una participación bastante importante en la explotación de petróleo y que eso es un problema para el medio ambiente. Histórica también, de reliquias históricas también. Exacto, y que tiene que ver con una cuestión, por supuesto, también muy colonialista, ¿no? Etcétera, etcétera. Acá tenemos otro caso de la misma agrupación, también haciendo intervención en otros cuadros importantes, ¿no? Y originales que tienen en sus museos. Es una pregunta abierta, para mí no hay respuestas, es un debate reinteresante, ¿no? Que existe esta cuestión del valor que tienen las obras artísticas por el rol que juegan como un capital más en el mercado, no quiere decir que deje de existir esa transmisión, ¿no? Artística, y que de hecho pasa algo que si bien es cierto que la obra en el museo parece estar estática, ¿no? Congelada, preservada en el tiempo, hay algo de ese ambiente que te permite estar instantáneamente ahí, digo, como en el aquí y ahora con esa obra, ¿no? Esas pinceladas, ver cada detalle del cuadro. Es una experiencia, claro. y es continua también, ¿no? Y dinámica para mí, porque cada uno puede sentir algo distinto al observar ese cuadro. Entonces, son cosas que van de la mano y son cosas que se chocan también con intereses. Claro. Totalmente, y además esto el simbolismo de... Me vas a acordar a la frase del Club de la Pelea cuando el personaje del que no es Brad Pitt, se me fue el nombre. El otro que no es Brad Pitt, que se me olvidó completamente. Edward Norton, gracias. Me decía Derek. Edward Norton le rompe la cara a, como estamos hoy, al muchachito, a Jared Leto, y dice, le rompe la jeta a Jared Leto y dice, quería dañar algo hermoso. Esto de... con un mensaje en el Club de la Pelea. Bueno, no, el Club de la Pelea hay una filosofía de vida también, en este caso hay una filosofía que diferencia o hace esa dicotomía que vos nombrabas entre elegimos, nos trauma más un daño, un cuadro, una obra, que el daño que se hace por el petróleo, y si dañaban un cuadro en un museo de un país, de otro sitio, otro país no central, como nos gusta, no es Reino Unido, es ese museo, es uno va a Europa y va a Reino Unido para, entre otras cosas, consumir esa clase de arte. Sí, total. No hubiera tenido, hay una cuestión también estratégica de ellas. Sí, no hubiera tenido la misma repercusión. ¿Dónde el daño, por más que es un daño que ficticio? Claro, sí, bueno, por supuesto, por eso, son re interesantes todas estas preguntas. Para mí abren un debate que no tiene una sola respuesta, y digo, hay gente que estuvo en contra, como hubo gente que estuvo a favor, mayormente en contra, pero también hubo gente que las salió a apoyar, donde también, nada, son maneras y maneras, ¿no? De hacer una protesta en este sentido. Cuando todos estamos conscientes de que el avance de las empresas, ¿no? Que básicamente están destruyendo el suelo donde vivimos, es tremendo, porque hay muchos intereses económicos y lobbies en el medio, y no se está parando. Y una de las preguntas que pueden surgir también es, tal vez esta es la única manera, ¿no? De que un poco se escuche lo que pasa con eso y que empiecen a parar. Pero a la vez también está todo este lado que toca del arte, de la emocionalidad, es decir, yo quiero poder disfrutar, ¿no? De eso que veo, qué culpa, entre comillas, ¿no? Todas estas son preguntas para pensar, digo, no son mi opinión en específico. Digo, ¿qué culpa tiene ese cuadro, ¿no? De todo lo que está sucediendo. ¿Por qué ahí, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué se nos bloquea esa posibilidad de disfrutar de lo que puede llegar a transmitir el arte? Pero por el otro lado, como siempre decimos, vieron como que caminás un poquito y de repente aparece otra cosa y de repente aparece otra. Estos cuadros originales no son accesibles para todos. De repente te tenés que ir a Europa para verlo, ¿no? Digo, si uno quiere vivir específicamente esa experiencia de originalidad, que es completamente válida, de repente te tenés que tomar un avión a Europa. Carísimo. Y no todos pueden acceder a eso. No. Y no es justo. No, para nada no es justo, porque la emocionalidad tiene que estar para unos sí, para otros no. Total, absolutamente. Es muy interesante pensarlo desde ese lado también. Abriste el debate en el chat. Y sí, chicos. El chat. ¿Vos estuviste en la semana alocada del chat?
No, creo que no. Hace como ponerle que Cítrica es una nación, Tormentas es una provincia, y el chat es como un microestado independentista, rebelde, Uy. con gente con sábanas en la cara y con armas. Tipo, Me suena medio el heavy. Ku Klux Klan, la de las sábanas en la cara. Es muy sí, justo sí, más que sábana, digamos... Cambiarles el outfit. Trapo, Ahí va, ahí va. o pañuelos. Dice, Topo pone entre corazoncitos lavado de dinero. La verdad es que esos cuadros no me mueven un pelo, pero bueno, yo solo soy un petizo de Sarandí. Con respecto de las maneras, la verdad es que me parece poco útil. Dice Daniela, los museos europeos están colmados de objetos culturales y naturales de sus colonias, de sus genocidios Es verdad. culturales. Bueno, ahí tenemos otro tema para debatir. Re interesante eso. Y suma Roda acá, el arte clásico es también un recordatorio del pasado común y logros de un pueblo, nación. El hecho de querer destruirlo es de alguna manera querer borrar el pasado también. Conecto esto igual con lo que decías vos, Balu, lo que menciona acá Rod, de también hacerlo accesible a unos pocos, a unos pocos, va mucha gente a esos museos, pero a una persona que logra copar, pagar cierta tarifa, es también alejarlo, digo, si queremos ver un Van Gogh original en todo nuestro, si es una pieza humana clave, Sí. y nosotros somos seres humanos, ¿por qué tenemos que pagar? Está bien, hay una cuestión económica, por supuesto. Claro, sí, sí, Porque sí. habría que pagar de mínima 100 lucas para Bueno, poder ver. por eso digo, es todo un debate de verdad, posta, ¿no? Que no Sí, lo sí, vamos sí. a resolver en 20 minutos, pero bueno, me gusta que se haya armado como todo esto, porque es algo que tiene muchas aristas, como siempre, y no es simple, ¿no? Y para mí el mundo del arte es recontra interesante desde ese lado, porque también hay muchos artistas que, digo, que entra como categoría en ese mundo, ¿no? ¿Qué es arte y qué no? Es un debate directamente filosófico. Esta información sale bastante de Walter Benjamin, que es un teórico Sí. muy conocido, que es re interesante, que habla sobre la reproducción en el arte, y también de John Berger, que es un pensador y un filósofo que toma estas cosas de Benjamin, y hay un texto muy lindo, muy fácil de leer, que se llama Modos de Ver, que critica como toda esta cultura europea, oligarca, ¿no? Tipo, que coloca en estas obras todo este halo intocable. Totalmente. E inaccesible o accesible para muy pocos, ¿no? Totalmente. Y una de las preguntas también que podemos hacer es, ¿se puede seguir conservando, ¿no? Como decía uno de los oyentes, esa posibilidad de acceder a ese pasado, pero para todos, de forma popular, en vez de retenerlo ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué se rompe y qué no cuando lo bajamos de ese halo, no? Totalmente. Es una pregunta re interesante, que no voy a contestar. Perfecto, por eso se trata. Porque es para pensar. El progreso es esa ráfaga que nos impide revisitar el pasado, decía Walter Benjamin, autor que le recomendamos A todo, a porque todos, la a verdad todos. que es re fácil de leer, está buenísimo, a mí me encanta siempre volver a Walter Benjamin porque si bien escribió como hace 100 años, tipo, es reactual, posta. Totalmente. Y dice, soy saltita, el arte es elitista. Directamente, bueno, sí, sí, bien, bien, sí, bien. sí, sí. Sí, Me sí, encanta, mátense en el chat. Total, no, el chance, yo ya como lo veo, digo, bueno, yo en un momento quise como, che, muchacho, bueno, ¿quién está de calabra? Es como, listo. Total, el privilegio que tenemos por tener esta conversación, dice Soy Saltita. Ah. Es- O sea, lo tomo como un cumplido. Sí, es un cumplido, Soy Saltita siempre muy activa. Debo decir que él se activó a full el debate, con Facu también habíamos charlado, pero con Facu se pone más punk, con vos es más jazz. Es más como pam, yo iba por este lado, yo por otro. Improvisación un poco también. Un poco también, cuando estamos hablando con Facu es como, ¿por qué no hablan de Guillermo Moreno? Jazz, Me gusta identificarme con el jazz, con me el encanta. jazz, claro. Balu, gran columna. Ay, gracias, chicos, Muy gracias. bueno, muy bueno, realmente. Ya ganas de charlar de este tema que la verdad que no lo abordamos en Tormentas hasta que llegaste vos. Ay, muchas gracias, la verdad que la pasé muy bien.